Soy parte de los youtubers que creen en lo paranormal, pero además he tenido mis propias experiencias. En parte ha sido por estas experiencias que en lo personal he dejado de grabar videos. Se tiene la creencia, al menos en México, que en los meses de octubre y noviembre vienen los difuntos a visitarnos. En lo personal he tenido algunas experiencias en estos meses. En una ocasión iba caminando por la calle y al dar la vuelta a la esquina vi un perro, se me hizo raro, y al dar la vuelta, justo antes de dar la vuelta lo vi, y cuando di la vuelta el perro ya no estaba, pero era una calle grande, no era una calle común, era una calle tipo avenida y no había carros donde el perro se pudiera esconder. Pero eso no es todo. Una vez en el altar de muertos que teníamos en la sala, era en mi cumpleaños, esto fue hace 2 años. Era mi cumpleaños, yo pasé por el altar de muertos y al momento de pasar, yo vi que había una persona, una mujer de blanco viendo el altar de muertos. Fui por comida para los invitados y al regresar ya no la vi y me puse a pensar y entre mis invitados no había nadie vistiendo de blanco y se me hizo bastante extraño. Es por esto que yo podría decir que es cierto que las ánimas vienen en los meses de octubre y noviembre porque estas experiencias han sido en torno a estas fechas. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando me pasó la siguiente historia, pero para esto les daré el contexto. Mi cuarto está justo al lado de la entrada de la casa, entonces si alguien entra o sale de la casa, desde mi cuarto se escucha perfectamente todo. En esa ocasión yo estaba en mi cuarto, eran como las 9 de la noche, 8:30, no era tan tarde. Yo escuché que la puerta se abrió. Mi perrita estaba conmigo. Ella se bajó de la cama y empezó a oler la puerta. Se me hizo súper raro porque eso hace cuando alguien entra. Yo desde mi cuarto puedo prender la luz de afuera de la casa, entonces la prendí y grité, ¡Hey! ¿Quién anda ahí? Porque pensé que alguien había entrado. Dije, si prendo la luz, quien haya entrado lo ve, se asusta y se va. Entonces agarré una botella que tenía en el cuarto, abro la puerta junto con mi perrita. Yo estaba decidido a darle un botellazo como en las películas a quien se haya metido a la casa y mi perrita salió ladrando, cosa que hace cuando alguien entra a la casa. Abrimos la puerta del cuarto, vemos hacia el pasillo y no había nadie. Con mucho miedo agarré mi teléfono, prendí el flash y fui a prender las demás luces de la casa para ver qué estaba pasando, pero no encontramos nada. Y la puerta de la casa estaba cerrada, con candado. Ni siquiera estaba sin candado como, pues con el viento se abrió y se volvió a cerrar. No, estaba incluso con candado. Esa situación me puso los pelos de punta. Aquí en el estudio tengo un aro de luz que es precisamente con el que estoy grabando y lo tenía aquí al lado del cuadro este. Mientras yo estaba en la cocina, este es mi cuarto, de aquí se ve la cocina. Yo estaba en la cocina haciendo unas cosas, pero no sé qué me dio por voltear a ver el estudio, que es este pedacito de mi cuarto. Volteé hacia acá y aquí donde está el cuadro y el aro de luz, se formó una silueta cuando no hay luz. Y yo claramente vi una persona parada aquí en mi cuarto. Esto cuando estaba en la cocina, me sacó mucho de onda y al venir a mi cuarto porque caminé hacia acá, vi que estaba perfectamente la silueta, ya más cerca del aro de luz. La silueta se desvaneció entre el aro de luz y el cuadro. Me dio mucho miedo. En una ocasión estaba de viaje por Querétaro en un ranchito muy alejado de la ciudad, un ranchito silencioso donde ha habido muchos acontecimientos paranormales, pero pues yo esa noche estaba teniendo una noche tranquila, relajada, a mí nunca me había pasado nada ahí. Y sino que yo salía a ver la oscuridad, o sea, salía al ranchito para ver la oscuridad de la noche, porque no había luces cerca. Había luces a lo lejos, y salí a ver la oscuridad y a lo lejos vi una pareja de personas que vestían con manta, con ropa de manta, como la vestimenta típica mexicana. Seguí viendo por todo el lugar y luego como que reaccioné y dije, espérame, ¿qué acabo de ver? Y cuando regresé la vista, se desvanecieron, o sea, delante mío estaban ahí y se desvanecieron con la iluminación había una lámpara de luz amarilla, las lámparas de las calles, y con la luz de la lámpara poco a poco se fueron desvaneciendo.
Esta historia me sucedió en el baño de mi casa. El baño de mi casa es muy pequeño, es un rectángulo. Y mientras yo me estaba secando, estaba preparando para salir del baño, sentí como algo tocó mi espalda, pero yo pensé que fue donde hice movimiento con la toalla y la toalla con las ondas, con el movimiento, fue que tocó mi espalda, fue lo que yo sentí en el momento. Salgo del baño, cuando voy a cerrar la puerta, alcanzo a ver detrás de donde yo estaba, es decir, yo estaba aquí secándome y atrás, cuando voy a cerrar la puerta, veo que donde debería estar yo, atrás, hay un pedazo de pato Purific tirado. Es decir, que alguien, lo que sea, desde arriba, tomó el pato Purific y me lo aventó a la espalda, porque cuando yo iba a cerrar la puerta estaba atrás de donde yo debía estar. Esto me dio muchísimo miedo porque no había nadie más, estaba yo solo en el baño y el baño, les comento, es muy pequeño, muy pequeño, y me dio muchísimo miedo. Tampoco es que al cerrar la puerta el aire lo haya movido porque estaba en una superficie en la parte de arriba. Bastante escalofriante esta historia. ¿Te ha pasado algo similar? Esta historia nos pasó hace algunos años atrás, a mí y a mi hermana. Una vez estábamos en la cocina mi hermana y yo, y le digo a mi hermana, ya me voy a dormir, hasta mañana, pero era muy temprano, eran como las 8:30, ni siquiera las 10 de la noche. Le digo, hasta mañana ya me voy a acostar. Me dice, bueno, está bien. Me voy a acostar al cuarto y escuché como alguien gritaba, pero era un bebé, como si a un bebé tú le taparas la boca y gritara. Se oyó muy raro, como si hicieran esto, pero un bebé. Y me saqué mucho de onda, regresé a la cocina porque me dio mucho miedo y le digo a mi hermana, ¿escuchaste eso? Y me dice, sí, se oyó bastante raro, ¿no? Y le dije yo, sí, me sacó mucho de onda. Ahí quedó la historia. Pasa el tiempo y cuando mi hermana se casa ya no vivía con nosotros, se fue a vivir con su esposo. Ella, estando en su casa, una vez le habla por teléfono a mi mamá. Durante la llamada yo también hablé con mi hermana. Todo bien en eso. Pero pasaron los días y mi hermana me cuenta, oye, volví a escuchar el grito, y yo le dije, ¿cuál grito? ¿De qué hablas? Me dice, ¿te acuerdas que una vez en la casa los dos escuchamos lo mismo? Le dije, ah, sí. Me dice, pues lo volví a escuchar. Lo curioso aquí es que en aquel entonces, cuando lo escuchamos la primera vez, al lado de mi cuarto no había niños pequeños. Vivían unos vecinos que son ya mayores, pero no tienen niños y mucho menos nietos. Pero tampoco cuando mi hermana lo escuchó a través del teléfono. Solo estábamos mi mamá y yo y no había ruidos. Estaba muy tranquilo, justo como está ahora la calle. Muy tranquila, no había ruido por ningún lado. Esa es una experiencia también que me roba el sueño. ¿Tú has escuchado ese grito ahogado, por así decirlo? No podría decir que es la Llorona porque creo que se escucharía diferente, pero déjamelo saber en la caja de comentarios. Una vez viajé a San Luis Potosí, en donde vive mi abuela. Es un pueblito mágico, se llama Gilitla. Estando de vacaciones por allá, fuimos al panteón que está muy cerca de donde vive mi abuelita. En ese panteón está enterrado mi abuelo. Total que fuimos, todo bien, le llevamos flores, le prendimos veladoras, regresamos a la casa y hay una creencia entre los latinos o los mexicanos al menos, en donde si vas al panteón deberías quitarte los tenis o limpiarlos antes de entrar a tu casa. Pues es algo que yo dejé pasar por alto. Estábamos cenando, pasó la tarde, ya era la noche, estábamos cenando y empezó a llover. Llovió tanto que parecía una tormenta. Incluso se fue la luz por un periodo de tiempo en la noche. Y yo estaba, digamos, así como estoy ahorita sentado, y atrás de mí había un pasillo. Y yo de reojo hacia atrás vi como que una señora andaba acomodando algo. Y en el momento creí que era mi abuela. Pero mi sorpresa fue que yo vi venir a mi abuela de frente donde estoy yo. Entonces dije, pues, ¿quién estaba atrás? Porque fue de inmediato, yo vi a alguien atrás, todo bien, veo venir a mi abuela y en ese momento vuelvo a voltear porque yo no había nadie. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no había nadie más en esa casa. Estábamos en familia y yo hubiera reconocido a mis primos, a mis primas o a mis tías. No era nadie de los que estaban ahí. Entonces yo creo que este espíritu me siguió desde el panteón.
Esta historia no tiene que ver con espíritus o demonios, pero sí con algo paranormal porque es extraño. De hecho, bueno, no sé ustedes, pero para mí los sueños son incomprendidos hasta hoy en día. Les cuento. En esa ocasión, yo soñé que estaba con alguien. Yo no podía ver a esa persona o a esa entidad. No sé si era hombre o si era mujer y tampoco le veía la cabeza, pero me iba guiando por un lugar y llegamos como a un desierto. Y caminamos unos metros más y llegamos más o menos a un tipo balneario. Y había albercas rectangulares o cuadradas y había gente corriendo alrededor de ellas sin sentido y diciendo palabras sin sentido. No puedo recordar las palabras, pero recuerdo que daban vuelta alrededor de las albercas. Y yo le digo a quien me acompañaba: no manches, no puedo creer que no se den cuenta que esto es un sueño. Quien me acompañaba me dijo unas palabras y me dijo vámonos, y nos fuimos y empezamos a caminar y subimos a un tipo carruaje más o menos. Entonces estábamos en un desierto como en un tipo carruaje y yo en mi sueño digo, literalmente, textualmente lo digo: ay no, esto pareciera Aladín, nada más falta que se nos aparezca Jafar. Y pues quien iba quien era el chofer, quien tomaba las riendas de los caballos o camellos, quien iba de chofer, de pronto se empieza a convertir en Jafar. Y fue por esto que me di cuenta que pude controlar mi sueño. ¿A ti te ha pasado alguna vez eso? Déjamelo en la caja de comentarios. En una ocasión tuve un sueño bastante real o una realidad bastante sueño. Les cuento. Yo estaba dormido en mi cuarto y en mi sueño yo veía todo en tercera persona. Casi siempre los sueños son así. Yo veía todo en tercera persona y yo veía como que unas manos o un espíritu iba entrando a mi habitación en ese sueño, como en una película de terror. Y yo veía que en aquel entonces mi cuarto no tenía puerta, era una cortina. Y yo veía que esas manos agarraban la cortina de mi cuarto y la levantaban. Y yo desperté de golpe porque me dio muchísimo miedo. Desperté y cuando desperté así súper agitado, lo que más me dio miedo es que las cortinas de mi habitación estaban cayendo. En esa ocasión me dio muchísimo miedo y batallé mucho para volver a dormir. En una ocasión, alrededor de las 6 o 7 de la tarde, estaba viendo la televisión. Junto a mí estaba mi perrita y escuchamos un ruido que venía de la puerta de la casa. La puerta de la casa es de metal y se oyó un ruido más o menos así. Salimos a ver, mi perrita y yo, a ver qué es lo que se había escuchado y no se veía aparentemente nada. Abrí la puerta de metal y yo pensé, la escoba le pegó o alguna piedra chiquita que sonó en la puerta. Pero volteé a ver al piso, no vi nada, la escoba no se había caído. Normal, la cerré, regresé a ver la televisión y todo bien. Pero a los 2 días después se vuelve a escuchar el ruido. Mi perrita y yo pues otra vez salimos de volada a ver qué se escuchaba. Salimos corriendo para ver qué es lo que se oía y no era nada. Pero esta vez me di cuenta de algo. El sonido no venía de afuera, sino de adentro. Si tú has escuchado un ruido, lo reconoces, sabes cuando el ruido viene de afuera, pero esta vez el ruido se escuchaba dentro de la casa. Cuando salimos a ver mi perrita y yo, no era nada y yo ya sabía que ya lo había escuchado. Regreso al cuarto, me pongo a ver la televisión. Al siguiente día se vuelve a escuchar el ruido y mi perrita y yo nos paramos de volada, rapidísimo, a ver qué era lo que se estaba escuchando. Y nos llevamos una sorpresa, no era nada. Y se me hace bastante raro, extraño, como que algo tocara la puerta de la casa, pero por dentro de la casa, no por fuera. Fue bastante escalofriante. Si el video te gustó, suscríbete, dale like, cuéntame si has tenido experiencias paranormales para después narrarlas en un video. Espectros, aquí no termina el terror. Te dejo una lista de reproducción para que sigas disfrutando de este contenido. Cuídense mucho y nos vemos en sus peores pesadillas.